Bien, entonces mi intención era de que podamos hacer, es de que veamos la forma de ya hacer los primeros scripts. Así que aquí vamos. Están viendo mi pantalla, ¿no? Pueden ver mi pantalla. Bueno, entonces vamos a ver necesariamente un poco de introducción para que les comente brevemente algunos aspectos que nos van a permitir comenzar con las pruebas y bueno, con la configuración del IDE. Vamos a hablar mucho de lo que es Redshift, que ustedes ya saben que es la relación que tenemos acá. Y recuerden que cuando hablamos de z igual a 0 estamos hablando de tiempo actual. Y cuando veamos hacia atrás en el tiempo, estamos hablando de... estamos viendo hacia atrás. La simulación tiene un z máximo de 127. Y les decía, por ejemplo acá, en general el universo observable o la radiación más antigua que podamos medir, que es el CMB, la radiación cósmica de fondo, tiene un Z de 1030 casi. Y bueno, antes estaría la inflación y el Big Bang, obviamente. Pero mantengamos en cuenta esto, ¿no? Fíjense acá en este diagrama, entre Z igual a 0 y Z127 estamos casi por detrás de que las galaxias se comienzan a formar prácticamente. Ahora, ya lo que es la simulación, acá tengo un ejemplo de una galaxia o un sector en el espacio, diríamos, en el que una investigación muestra desde Z igual a 0,5, como era su morfología, hasta llegar a Z igual a 0. Entonces, si se fijan y ven un paso de 0,1, ahí ven cómo evoluciona una galaxia, y de hecho lo podemos ver. Este artículo está en esta dirección, lo pueden ver, está muy interesante. Porque además considera qué es lo que sucede con dos tipos de, casi dos galaxias que se han ido formando prácticamente de forma independiente. Entonces este cubo también sirve un poco para ilustrar cuáles son las dimensiones, diríamos, de la simulación. Ya les había comentado que es una caja. Entonces dentro de esa caja tenemos la opción de acceder a, obviamente, la información en lo que es un modelo tridimensional. Y por ejemplo acá muestran cómo es que un cierto parámetro va variando a medida que el tiempo transcurre hacia atrás. Bueno, dependiendo de cómo lo veamos, pero con z igual a 0 estamos en el presente. En lo que son tipos de archivos, tal vez recordarles lo que se suele manejar, que es por ejemplo el CSV, que es el formato básicamente de columnas que conocemos y es accesible a nosotros. Podemos darle doble clic y abrirlo en algún programa como Excel y poder ver los datos, que es lo que hicimos con el doctor el lunes, por ejemplo. Hay otros formatos que comprimen la información, es decir que no es conveniente tenerla de esta forma porque ocupa mucho espacio, pero si la comprimimos, un ejemplo son los archivos zip, podemos reducirla con la desventaja de que ya no vamos a poder verla tan directamente, ¿no? Como un CSV. Por ejemplo, una forma en la que se comprime la información y que es tal vez la razón por la que tenemos los resultados de esta simulación comprimidos es esto, ¿no? Si tenemos una secuencia de dígitos entre unos y ceros que ustedes saben pueden
significar alguna palabra o alguna información si la codificamos con el código ASCII. Se puede abreviar esto como un 1, 6 ceros, 5 unos, 9 ceros y así. Entonces, si sabemos que siempre va a ir intercalando esta numeración, vamos a poder abreviar esta secuencia como 16, 59, 25, que vamos a usar solamente el 21%. Entonces, esa es una forma de comprimir, diríamos, la información. Entonces, con esto llego a este formato, que es el HDF5, que es una estructura de compresión de datos y que utiliza la simulación de Illustris PNG. Entonces es una especie de zip, diríamos, como hemos visto acá, que comprime la información y permite tenerla jerarquizada, y eso es muy importante porque va a tener como galaxias y cúmulos galácticos y galaxias prácticamente, y otras partículas que vamos a ver ahora. Entonces, para acceder a los datos, les había comentado, tienen que registrarse acá. Si no lo han hecho, tienen que hacerlo ahora. Podría tardar hasta 2 días en que les habiliten la cuenta. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Eso? Sí, yo ya me tengo registrado. Ahorita Perfecto. estoy entrando. Ok. Porque una vez que entran, acá se les va a habilitar una API key. En mi caso termina en 5AF1. Y todos los ejemplos van a ver que están con este código. Y tal vez no tengan problema en hacerlo correr. Pero la idea sería que esperen, bueno, que reciban este código y utilicen esto en los programas. Y si copian alguno de mis ejemplos, puedan poner ustedes su clave, digamos, que es este número. En esta dirección voy a subir este PDF, está el enlace para lo que son las especificaciones de los datos. Entonces va a ser como la referencia que vamos a ir usando constantemente para entender toda la estructura, diríamos, de cómo está organizada la información. Básicamente podríamos mencionar que se toman estos términos de forma recurrente cuando hablan de runs o corridas. Están hablando de las 20 que tenemos acá. Si se fijan, y un poco mencionaba antes, TNG 50 se refiere a una simulación en la cual han tomado en cuenta un cubo de 50 megaparsecs de distancia comóvil de arista. Entonces hay dentro de ese otros grados de resolución, que son 4. El TN100 tiene 3 y el TN300, que es el más grande, tiene esto. Y cada uno tiene su contraparte en materia oscura. Parten de las mismas condiciones iniciales, pero desarrollan el tema gravitacional que existe, ¿no?, entre la materia bariónica y la materia oscura. En total serían 20 corridas. En lo que son tipos de partículas, se cuenta con la información de estas 5, que es el gas, dentro del cual está contenida la información de galaxias o de cúmulos galácticos, la materia oscura, los tracers y stars, y estos últimos 3 todavía no los he visto muy bien, pero también están, como los hoyos negros. Y los snapshots o instantáneas son, diríamos, cada etapa en lo que es tiempo de simulación. Entonces un snapshot comienza, por ejemplo, con z igual a 0, sería el pantallazo de la simulación del tiempo actual. Y a medida que se vaya atrás en el tiempo, va a tener otro valor de redshift, como habíamos visto. Entonces
se tiene un total de 100 snapshots para cada corrida. Entonces serían 200 snapshots que tenemos. Y bueno, cada uno incluye todas las partículas que son estas, ¿no? O celdas en las cuales se subdivide. También se habla de una subbox, que son como subdivisiones en el espacio para lo que es cada una de las corridas de materia bariónica. Con bariónica nos referimos a la materia de que están formadas las galaxias y el espacio intergaláctico. Y por último hay catálogos o grupos de catálogos, de tal modo que cada uno está asociado con un snapshot y cada uno incluye esto que ellos lo llaman Friend of Friends y diríamos subbúsquedas. Ahora vamos a ver esto un poco más. me da un poco de risa porque hay muchos términos que la verdad no logré comprenderlos o tardé en entender muy bien algo, porque a veces en los manuales o en la documentación se denomina con un término como grupo a lo que es un FOF de halo o a veces a un FOF de grupo. Entonces he visto que en las últimas, diríamos, entregas de la documentación de Illustris han puesto esto, ¿no? Para reducir la confusión, pero al final creo que confunde más. Pero ellos van a tomar en cuenta que cuando ellos mencionen a lo que son halos, no están tal vez necesariamente hablando de los halos que sabemos que existe alrededor de una galaxia, sino a estos términos dentro de lo que es su base de datos. FOF es un algoritmo, es parecido a árbol de decisión, no sé si les suena. Es una forma de organizar los datos que no es lineal, no es una tabla, es una forma en la que se tienen nodos, es un grafo en realidad, y obviamente cada nodo representa, en este caso, un cúmulo estelar, un cúmulo galáctico, perdón. Entonces es la forma en la que la organizan, diríamos. Y cuando se hablan de subgrupos o subhalos, es recién cuando estamos hablando de galaxias. Pero lamentablemente no todos los subhalos o las subbúsquedas son galaxias. Y ahora vamos a ver por qué. Y bueno, acá explican que cuando hablamos del subgrupo principal o central, estamos hablando del más masivo dentro del subgrupo, dentro de cada halo, perdón. Por último, los secundarios serían como satélites, ¿no? Como estas galaxias que van orbitando alrededor de los cúmulos. Lo que les decía de que no todos los subhalos dentro de lo que es la simulación son galaxias, es porque existen algunos fragmentos que van resultando después de algunos procesos y que no son galaxias como tal, ¿no? Son en realidad productos de inestabilidades que se van formando alrededor. Y la verdad es que la simulación no tiene cómo diferenciarlos de forma, diríamos, muy exacta. Tal vez a priori o algo parecido a lo que son las morfologías, por ejemplo. Una vez que se ha hecho la simulación, no se tiene definida exactamente cuál es el tipo de galaxia, si es espiral, elíptica. Es algo que nosotros tenemos que decidir cómo buscar, en base a qué criterios y saber reconocerlas. Y en este caso nos piden que tengamos ese cuidado, que es de que estos fragmentos, que podrían ser falsos positivos, son generalmente muy poca masa en muy poco espacio y prácticamente estamos hablando de materia bariónica, ¿no? Esa sería la diferencia clave, porque casi no tiene materia oscura, como sabemos, debería representar un 90% de lo que son galaxias. Y también tenemos que tomar en cuenta que para esos casos el valor de Z es menor a 1.
entonces son recientes, diríamos. Como decía, se pueden formar alrededor de galaxias. Y existe un parámetro que es el Subalo flag, que bueno, nos puede ayudar a identificar esto, y en la documentación está cómo utilizar esto, pero no es tan directo, lamentablemente. Entonces, para cada captura de esas instantáneas, que les dije que cuenta con toda la simulación para un instante determinado de tiempo o de redshift, cada archivo HDF5 tiene una cabecera, tiene sus parámetros, la configuración con la cual se hizo la simulación, diríamos. Y existe esto para las partículas que hemos visto, ¿no? Para las 5 que hay, que mencioné antes, que es materia oscura, dark matter, gas, que implica todo lo demás, y lo demás. En lo que son grupos de catálogos, está también una cabecera, un campo que es el grupo del cual se refiere, y bueno, los subalos, que serían en la mayoría de los casos galaxias. Entonces, si acceden a lo que son las especificaciones que les decía, aquí está una tabla en la cual se va detallando cada campo, diríamos, que tiene en este caso el tipo de parte que es gas. Entonces ahí mencionan una descripción, por ejemplo, las coordenadas, densidad, abundancia de electrones, y etcétera. Y es muy detallado, tenemos que recurrir a esto cada vez que queramos ver qué tipo de parámetros vamos a obtener. En lo que son unidades, también está ahí mencionado. En cierto modo existe acá ya una estructura bien definida que no la van cambiando, ¿no? Cuando hablan de masas, por ejemplo, están hablando de esta masa, en la cual está la masa solar, y este valor de h, que hace que sea como independiente de lo que es la expansión del espacio-tiempo. Y las velocidades están en kilómetros por segundo, y bueno, hay tal vez otras unidades que las vamos a ir viendo cuando sea necesario. Sí recordar, tal vez, ¿no? Cuando z es 0, estamos hablando de un factor de escala de a igual a 1. Saben que a medida que vamos atrás en el tiempo, el valor de a tiene que disminuir, porque obviamente es la forma en la que se está escalando todo el espacio-tiempo. Por último, como comentarios, diríamos, de esta especificación de los datos, en lo que es metalicidad, aquí ellos lo ponen en mayúscula y yo lo pongo en amarillo. No se habla de la habitual, que es esta logarítmica, sino una proporción normal de la masa de elementos que no son helio e hidrógeno entre la masa total de la galaxia. Acá les recomiendo este enlace de estrellas y galaxias, que es muy, muy breve y muy interesante, en el cual hay este tipo de descripciones. Hay otro término que se suele utilizar, que creo que lo vimos en las exposiciones del libro, que es el radio efectivo. Entonces puede haber un radio efectivo lumínico, por ejemplo, y este significa que se va a considerar la distancia desde el centro de una galaxia hasta donde la luz total, la luminosidad en candelas, por ejemplo, es la mitad del total. Y también hay otro radio que es diferente, que sería el radio de mitad de masa, en el cual estaríamos hablando del radio para el cual se tiene ya la mitad de la masa de toda la galaxia. Hasta acá, ¿tuvieran alguna duda, comentario? ¿O continúo? Ese código API, dijiste que es solo unas cuantas bits, o es todo.
este que estamos viendo ahora en pantalla. Al principio mostraste un código API. Sí, son varios dígitos. Tendrían que ser como 20, ¿te fijas? Sí, justo eso iba a mencionar, que Sí, es todo. que esta API es la forma en que se accede a la información, ¿no? Es algo muy útil en varias simulaciones y en varios programas que permiten acceder a través de, obviamente, un lenguaje de programación a lo que es la información o las acciones que hay. Por ejemplo, hay la API de Excel o de Word en la que ustedes pueden programar automáticamente procesos de ofimática, por ejemplo. También hay una API para AutoCAD, por ejemplo, en el cual ustedes pueden programar y que se dibujen las líneas de forma automática o en general. Casi todos los programas tienen esta interfaz, ¿no? Que permite acceder a otro programa o a otra base de datos a través de un lenguaje, que es básicamente lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces, si no tienen más dudas, voy a ya comenzar a hablar de Python muy brevemente. Y en realidad de lo que sería un IDE. Les invito a que utilicemos Reply-It, porque es un IDE que permite correr, por lo que he visto, bueno, acceder a los datos de Illustris, y nos evitamos la parte de las librerías por el momento, a pesar de que, bueno, a futuro, de aquí unas semanas o días, tal vez ya podamos pasarnos a otros IDEs, pero con esto ya arrancamos directamente con el código. La diferencia que tendríamos al instalar otro IDE va a ser el tema de instalar las librerías. Acá también está genial que lo que vamos a crear es público. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, algún programa, no tendrían que enviarlo a los demás del grupo para que veamos cuál podría ser el problema, sino que ya va a estar publicado en la red. Entonces podemos verlo, y también los ejemplos que yo vaya preparando están disponibles para que ustedes ya los vean ni siquiera sin crearse una cuenta. Pero si se crean la cuenta, podemos tener un proyecto compartido en el que todos vayamos creando archivos, por ejemplo, o trabajar sobre el mismo archivo y editarlo de forma sincronizada como un Google Docs. Así que les invito a que se creen la cuenta, o que, bueno, por el momento vean la dirección donde he estado subiendo los archivos. Cuando se creen, les pido que usemos la indentación de 4 caracteres, que esto se refiere a cuántos espacios en blanco va a tomar en cuenta para lo que es la indentación, ¿no? En Python, que es opcional, no depende ya del lenguaje, sino del editor. Pueden ser 2, 4, 8 espacios. Y como todos los ejemplos de Illustris están con 4, es mejor cambiar esto, porque por defecto está en 2, que es visualmente más prolijo en un sitio web, por ejemplo, pero para lo que nosotros hacemos, mejor trabajo con 4. Entonces acá podemos hacer una pausa, y si se crean ya podemos hacer las pruebas, porque ya tocaría ver 2 ejemplos en Python, ¿no? Para hacer las selecciones que dijimos que tenemos como meta realizar. Entonces voy a dejar de compartir y voy a esperar a que accedan. 7:30. Yo creo que alcanzamos. Les voy a pasar en el chat el enlace. Bueno, ya les pasé, pero ahí está. Accedan a ese
ese link. Y créense la cuenta. Así van a poder ustedes hacer correr el script. Y me avisan cómo les va. Ya estoy dentro. Estoy ya viendo, creo que tus archivos. Perfecto. Otra cosita. Mendeley, ¿para qué vamos a utilizar? Eso ahora les voy a comentar. Ahí están los artículos también de forma compartida para que podamos en conjunto ir. Ahora les comento. ¿Tu madre has podido entrar o quieres ver por ahora y después te registras? Ya me estoy registrando. Ok. Están viendo mi pantalla, ¿no? No, Lo que... no, yo no. No. No estaba presentando. Bueno. Entonces, ¿me confirmas, Made, para que les vaya mostrando algo de Reply-It? Acá pueden usar varios lenguajes, no solo Python. Y luego, bueno, para lo que más se usa es cuando se está haciendo un programa corto entre varias personas. Entonces, yo les doy acá esto de share y ustedes pueden compartir, diré editar. De hecho, ya están los dos, ¿no? Me aceptaron, creo. No, esto les envié con... Así está bien. Va de 38. Entonces, ustedes ya vieron algo de Python, ¿verdad? Algo al menos. Sí, vimos con hardware. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, cada archivo tiene la extensión PY y en el caso de los IDEs, no es obligatorio, pero es muy usual que el archivo main sea el cual se ejecuta. Entonces, y en este caso de Reply-It, no hay como, diríamos, cambiarlo de forma directa. Entonces, vamos a tener este archivo main que va a llamar a otro archivo, donde va a estar el ejemplo. Entonces, yo les voy a mostrar el ejemplo de CB Task 01, que es este. Entonces, yo les pido que ustedes lo... en este caso no es necesario que lo corran acá, pero podrían, si ustedes le dan run, va a correr en su navegador el programa. Pero les aconsejaría que esto lo copien y lo lleven a un nuevo proyecto dentro de su Reply-It, ¿no? Así ya ustedes van armando su grupo de ejemplos. Entonces, para eso tienen que crear un proyecto, ¿no? Hay varias formas, no sé si ya lo hicieron. Sería acá en la carpeta de MyRepels, un nuevo folder, y dentro del folder crear un nuevo, creo que es aquí. Sí, acá en el más de la derecha, seleccionan el lenguaje Python y le ponen un nombre que ustedes quieran. Y nada más crean un reply. Eso es como crear un proyecto, no es tanto como crear un archivo, sino un conjunto de archivos. Entonces, si tienen el enlace, vayan a, como les decía, a crear 3 archivos. El main ya lo tienen, copien esto. Y ahora les voy comentando. Copien el que es cbtask01, que lo vamos a correr ahora. También copien por favor el que dice util.py. Cuando todos lo tengan me avisan, porque vamos a hacer un cambio acá en el main.
Entonces, una vez que lo creen a la izquierda, todos los archivos que se vayan creando van a pertenecer al mismo grupo. Yo lo llamé, por ejemplo, TNG pruebas y está dentro de NSAVEDRA. Como les decía, es público. Se crea un enlace y cualquier persona puede acceder a ese enlace. Ahora, y además de los archivos, acá abajo salen como archivos extra que se van utilizando, que por el momento no es importante, pero lo que sí es interesante es que, como les decía antes, ¿no? Las librerías que se requieran se instalan la primera vez. Aquí cuando le demos correr, ahora les voy a mostrar eso. Y se almacenan acá, ¿no? Ya les comentaba que los paquetes de Python son como las librerías. Entonces, si fijan acá, una vez que hagamos correr, van a tener, por ejemplo, la librería H5PY, que es la que puede administrar los formatos de tipo HDF, que es lo que vamos a usar. Entonces, por favor, copien el contenido de este archivo al que tienen ustedes como main dentro de su proyecto. Copien primero lo que está acá en task 1, todo lo que está acá, y también copien lo que está en útil, que es esto. Y me confirma cuando ya lo tengan los tres. Todo eso en tres archivos diferentes, tal como Sí. está ahí. Y vayan nombrándolos con estos nombres inicialmente, después ya lo pueden cambiar. Mantengamos por ahora que sea útil y este otro que sea CB. ¿En qué parte puedo ver tu... Me salí para crear un nuevo proyecto y se me ha perdido lo que has acá en el chat, compartido. ¿Dónde acá en puedo? el chat, acá en el chat pasé el enlace. Ahí. Y después, para que ya estos días vayan practicando, voy a subir esta presentación y está como enlace para que puedan entrar también de ahí. Eso ya está en Google Drive. No, más bien lo subiré. Creo que... ahora lo subo. Creo que es este. Esto del API key, ahorita lo vamos a ver. Estoy subiendo. ¿Puedes mandar? ¿Qué dice Rubén?
Gracias. Bueno, ya está el PDF en la carpeta compartida, pero quiero ver si está bien esto. Acá hay un enlace a la carpeta compartida que debería funcionar. A ver. Sí, en lo que son las presentaciones está bien el enlace. ¿Cómo les está? Ya están listos. Ya puede terminar. Perfecto. ¿Cómo te va, Timade? ¿Cómo vas vos, Made? Algo de... Recuerden que en el archivo útil está ahora mi código, que termina en 5AF1. Ahí es donde tendrían que cambiar el de ustedes, si es que ya tienen. Y si no, y usan el mío, no creo que haya problema, porque yo lo probé desde Replayit y también desde IDE interno, digamos, como que desde dos lugares diferentes y no había problema. Okay. ¿Nos confirmas, Made, para continuar? Todavía no lo copié, escribí. Dale, estos tres tendrías que copiar. Este útil. Ajá. Dale. Pero no continúa nomás. El cable es un poco incómodo. Depende de vos. Depende, no sé. Te esperamos si no falta mucho. No, continúa. Voy a hacer otro set. A ver, les voy comentando. Acá en la presentación yo estoy haciendo los primeros ejemplos de lo que se llama el cookbook, que es como un libro de cocina. Acá están los enlaces. Se suele manejar este término en lo que es generalmente el uso de las APIs, porque son como ejemplos didácticos, ¿no? Para acceder a ciertas funcionalidades del programa o la base de datos a la cual se quiere acceder. Entonces son muy interesantes los que hay acá en el sitio web de Illustris. Y otro conjunto de ejemplos está acá en precisamente Example Scripts,
también en la página de Illustris, donde hay otros aspectos que van explicando muy bien también la forma de acceder a los datos. Entre las formas, o diríamos métodos que se pueden acceder, que son muchísimos, uno de ellos es el que crea una entidad. Bueno, acá en Python esta librería, diríamos, veamos, primero esto es una librería que permite hacer llamadas o solicitudes, en este caso de sitios web. Entonces la interfaz que se va a usar es de tipo HTML, y estamos hablando de que vamos a acceder prácticamente por el sitio web de Illustris usando esta API key, ¿no? Entonces esta función la podemos ir usando, que se va a repetir siempre como diríamos, un método dentro de un archivo que va a tener varias funciones. Entonces la llamamos get. Es una función que creamos y que le tenemos que dar la ruta o path y parámetros. Entonces es lo que vamos a ir, diríamos, utilizando en adelante para obtener información del sitio web. Entonces en la cabecera está, ya les dije, API key, el formato en el cual nos da, después de verificar, por ejemplo, que hay conexión a internet y que, por ejemplo, la API key es correcta, nos va a saltar acá un error. Si es que no es así, nos va a decir cuál es la razón, y si no hay problema va a seguir con el código. Esa es la línea 9, rise for status. Y entre la línea 11 y 12, diríamos, se hace lo que es este parse es muy importante en tipos de datos, ¿no? Es como que la forma en la cual se traduce de alguna forma de un tipo de dato a otro tipo de dato. En este caso lo que se busca es crear una estructura que se llama JSON, que es un tipo de dato muy utilizado en internet. Es en cierto modo parecido a CSV porque se puede ver la información que tienen, no está comprimida. Y bueno, finalmente acá en esta función está el tema de crear archivos, ¿no? En algunas solicitudes que vamos a hacer, la información es muy grande. Entonces con esta operación de acá de FileWrite, que es una librería también de Python para escribir archivos, no necesariamente en disco, sino también de forma virtual, es que lo va creando de esta forma. Pero por el momento acá no es importante, diríamos, tal vez entender o discutir más sobre estos tipos de acceso, porque pueden haber otros, pero este es el que se usa muy bien en los ejemplos. Entonces, con que tengan esto así y pongan acá su API key, estaría listo. Lo que vamos a ver en el ejemplo 1 se refiere a esto, ¿no? Vamos a buscar para z igual a 0, que sería el momento actual o el momento inicial de la simulación, el momento final, dependiendo cómo lo vean, usando la simulación Illustris-1, y vamos a ver cuáles son entre los campos disponibles que hay para esa galaxia, que va a ser un subhalo, que sabemos que es galaxia al menos. Y vamos a buscar de todas las galaxias que pueden haber, vamos a utilizar el que corresponde a id igual a 0, que ese sería el primero, ¿no? Si se acuerdan, en Python las listas hacen referencia al primer elemento como índice 0. Entonces seleccionamos el primero, diríamos, ¿no? de un snapshot en específico. Y vamos a ver cuál es la masa de esa estrella. Diría la masa estelar que representa dentro de ese conjunto de estrellas. Y también vamos a ver cuál es el half mass radius, que vimos que era la masa cuando el radio es el radio, cuando la masa cuando es
corresponde a la mitad de la masa. Entonces, si se fijan acá, estamos importando la librería útil que la hemos creado nosotros para poder acceder al método get. Método o funciones como un sinónimo para lo que es programación de Python. A veces es conveniente llamarlo método. Acá en URL se forma el ejemplo. Si se fijan acá, después de la primera parte, Illustris-1 es una de las simulaciones. Y hay varias, como hemos visto. Hay 20 en realidad del TNG, y también podemos acceder a las que eran de antes, que no eran TNG. Después de esto, de seleccionar, bueno, tal vez vale la pena volver acá. Primero seleccionan una de todas estas. ¿Ok? Acá en el libro de cocina, en el ejemplo que estamos viendo, no están estas porque además de estas hay otras que eran antiguas, diríamos, del Illustris. Vamos a probar después con una de estas, pero es exactamente igual. Después de esto se selecciona el redshift. El valor de z igual a 0 es el último, bueno, es 135. Y después vamos a ver cómo diríamos ir hacia atrás en el tiempo, porque esto es el momento actual. Estos valores van disminuyendo, ¿no? 134, 133 hasta llegar a 0. Entonces tenemos acceso a 136, contando el 0, instantes de tiempo en la simulación. Y después, habiendo seleccionado la corrida, el instante de tiempo, seleccionamos un subvalor. En este caso estamos accediendo habíamos dicho el primer elemento, ¿no? Que tiene índice 0. Esto va a ir desde 0 hasta un número muy grande, obviamente. Entonces, una forma, les decía, lo más fácil es formar esta URL en base a lo que nosotros requerimos, y después usar la función get que estaba en la librería que hemos creado. Y tenemos acá en R, diríamos, va a ser en este caso un tipo de dato que va a contener la información de esa galaxia. Entonces, si entre corchetes accedemos a la masa, que esa es la forma de acceder a las estructuras que se llaman diccionarios en Python, nosotros vamos a tener en la variable m la masa, ¿no? Entonces aquí he puesto 3 ejemplos de ver esto con print, y aprovecho también para comentar en lo que es mostrar texto en Python, cuáles son las opciones que hay varias. Las 3 más comunes tal vez son estas, ¿no? Ustedes pueden concatenar, en este caso yo quiero que diga masa, y después que me muestre el valor, y después que me dé la unidad. En este caso yo estoy manejando como IMU, para no entrar en más detalles, pero recuerden que en las especificaciones técnicas nos explica en qué unidades está esa masa. Entonces, si ponen comas para print, se los va a separar con tabulaciones. Vamos a ver ahora. Si ponen más, no es tan común verlo así. Y si utilizan esta forma, diríamos, en la cual ustedes crean la línea que quieren mostrar, y donde debería haber un número, ponen llaves vacías, es lo más aconsejable, diríamos. Son buenas prácticas para ver datos. Y el valor numérico que tiene que estar ahí lo ponen acá como un parámetro de la función formato. Y bueno, entonces estoy imprimiendo esto, y finalmente voy a imprimir otro parámetro que no es la masa, pero es el radio para la mitad de la masa, ¿no? Eso que les comentaba antes. Entonces, hasta acá ya dejo de hablar. Les pido que por favor lo intenten. Solo tomen en cuenta que en lo que han copiado de mi librería, acá dice cbtask02, porque terminé probando el segundo ejemplo. Entonces cámbienlo a 1 y denle ejecutar. Acá en el archivo main estoy importando tiempo solamente para que nos muestre un mensaje de en qué año, mes, día, hora, minuto, segundo está corriendo este archivo. Esto es también parte, diríamos, de buenas prácticas de
ir haciendo correr las pruebas, diríamos. Y bueno, lo que va a pasar es que este archivo main del ID, que es replyit, va a correr y con esta función de exec va a ejecutar cualquier archivo de los que tengamos. Entonces estamos eligiendo el primero, dijimos, y este archivo después va a llamar a la función que está en el archivo útil. Entonces es como que son 3 archivos que interactúan de esa forma. Entonces, vayamos, inténtenlo por favor, me avisan si les sale lo mismo que a mí me va a salir. No importa en qué archivo estén, digamos, ustedes viendo, acá en reply siempre va a correr el archivo main. Por eso es que ahí pusimos esto de ejecutar este archivo en específico. Y van a ver que la primera vez acá les va a salir un mensaje de instalando paquetes, por ejemplo, si es que no lo tienen. Bueno, la primera vez les va a salir, obviamente. Y bueno, debería salirles esto, lo que está acá a la derecha abajo. Ahí están las tres formas de imprimir un valor numérico, como les decía. La primera nos da 2 espacios porque es una tabulación cuando usan comas, pero no es tan prolijo, ¿no? Lo ideal es la tercera forma en la cual ustedes van a poder ver un poco mejor los datos. Y el último dato lo estoy imprimiendo sin mencionar qué es, ¿no? Es la half mass radio, que es lo que vimos acá. Por si no recuerdan esto. Entonces pruébenlo, a ver, me avisan qué tal. Tal vez tu madre puedes probar con el API key que yo tengo. Está acá. En el segundo, perdón, en el cb01.py, ¿Sí? hay que agregar algo. No. En ese No. formato, ven. No, acá no habría nada que modificar porque vamos a mantener el enunciado, que es este, ¿no? Que es para set igual a 0, buscar el primer elemento del conjunto de subvalos. Entonces todos deberían obtener 22.174.8. Y la mitad del radio después sería 72. Otra opción es que lo ejecuten tal como está acá en mi proyecto de replyit, ¿no? Es perfectamente posible que ustedes modifiquen esto y hagan correr. Obviamente ahora no hay nada que modificar, solo denle play y obtenemos eso. Lo que sí podríamos jugar es con este valor de z, ¿no? Recuerden que en este ejemplo estamos buscando el momento actual. O sea, z igual a 0 y yo les dije que eso es 135. Y siempre va a ser así. Pero si acá le ponen, por ejemplo, 100 o 120, digamos, el valor de la masa tendría que disminuir, obviamente, porque estamos yendo atrás en el tiempo. Entonces la galaxia recién se está formando. Entonces, por ejemplo, acá baja a 15.000. Pero si vamos a 135, estábamos en 22.000, creo. Ahora lo que sí aumenta y es correcto es este valor de half mass radio, porque es como que no se está densificando tanto la galaxia, ¿no? Es como que más la nube de
de gas está, o de estrellas, está más dispersa. Entonces este radio va a ser mayor. Entonces desde 72 va a aumentar. Si ustedes le bajan acá a 100, no sé, 100, pero que era 72, aumentaría a 60, les digo. Para 134 aumenta esto. Es por las condiciones, tal vez. 175, 70. Pues, hay muchas, obviamente, interacciones entre galaxias. También puede ser eso. Y me avisan para que pasemos a Hace rato dijiste de que, ¿Perdón? que el abarcar un volumen donde se encuentra la mitad de la luminosidad. Perdón, no te escuché, estoy un poco entrecortado. En tu presentación estabas diciendo de que el radio efectivo, Sí, que es lo que creo que estamos haciendo acá, es el que varía luminosidad, la luminosidad, no la masa. a ver, hay los dos parámetros. ¿Me entiendes? Sí, creo que sí. Half mass radio. En realidad hay dos, uno que es, diríamos, en términos de la masa y otro es en términos de la luz. El que estamos ahora viendo es el de la masa, que es half mass radio. Ah, ya. Pero también hay el otro, que es diferente. Ya me han salido los mismos datos que el tuyo. Ok, perfecto. Y, A ti, Made, ¿cómo te va? y significaría las unidades de 10 a la 10 masas solares, ¿no? Sí, exactamente. O sea, Está por acá. Pueden ya abrir esta presentación también en la carpeta compartida. Y es esto, ¿no? 10 a la 10 masas solares, sí. Sin tomar en cuenta la expansión del espacio-tiempo. Esa es la H. Y quería mostrarles esto. ¿Cómo te está yendo a ti, Made? Bien. Esto de 10 a la 10 son las unidades. 10 Sí. a la 10 masas solares. Sí, está acá en la especificación, ¿no? Acá dice, por ejemplo, la masa va a ser siempre 10 a la 10 masas solares dividido entre H, que no es la constante de Planck, es la constante de Hubble en realidad, que no es constante. ¿Quieren que pasemos al segundo ejemplo entonces? Sí, pasamos al segundo. Ok. Entonces,
Bueno, tenemos esto. Vamos a usar la misma y por varios ejemplos este archivo útil, dentro del cual ya vimos está la llamada que hace, ¿no?, al sitio web o a la base de datos con un get. Y ahora vamos a buscar también para esta corrida de Illustris 1, para z igual a 2, vamos a buscar un conjunto de galaxias, que ya les dije son subhalos, la mayoría de ellos, con una masa que esté entre 1011.9 y 1012.1 masas solares. Y vamos a imprimir la cantidad de galaxias que hemos obtenido. Esto se parece a lo que vamos a tener que hacer para replicar los datos, ¿no?, que dijimos. Y vamos a buscar o vamos a imprimir también cuáles son los IDs. Con los IDs obviamente accedemos a esa galaxia, ¿no? Vamos a imprimir esos IDs para los primeros 5, ¿no? Esto es de forma tal como está la base de datos. Podría no darnos los mismos IDs porque no los hemos ordenado, ¿no? Obviamente hay procedimientos para ordenar las listas que generemos, porque aquí estamos generando una lista, ¿no? Todas las galaxias que cumplan con este requisito de masa van a salirnos, pero no están ordenados. Entonces podríamos no obtener los mismos IDs. Lo vamos a comprobar ahora. Y bueno, toca copiar esto, por favor. Está en mi replayit. Van a ver el CB, que es de Cookbook, la tarea 2. Y hacemos lo mismo. Modifican en el archivo main 02. Y después va a pasar lo mismo, ¿no? Este main va a llamar al archivo 02. Y el 02 va a usar el util. Lo que sí les comento, tal vez antes de que comiencen, es para poner los datos. Fíjense, acá se convierte de masa solar logarítmica a las unidades del grupo, ¿no?, de catálogos, que es lo que tenemos ahí. Es 10 a la 10 y este 0 es 704, me parece que es el tema de H. No lo he revisado todavía. Y esta operación de asterisco 2 veces es potencia, ¿no? Es 10 elevado a la 11,9 y acá 10 a la 12,1. Entonces queda pendiente este valor de 0,704. A ver si me ayudan a identificarlo exactamente por qué se utiliza. Pero creo que es lo de H. Y después se prepara esta query. Lo que son queries son solicitudes un poco más complejas, ¿no?, que la anterior. En este caso, si se fijan, hay un símbolo de interrogación, que así siempre se comienzan las llamadas cuando se usa una petición, es la palabra correcta para base de datos. Y acá ponemos más. Este valor, este GT significa greater than, y después este LT significa lesser than, ¿no? Es en inglés mayor o menor. Y bueno, acá se introduce el valor masa mínima. Entonces queremos que sea greater than este valor, mayor a masa mínima. Pero este valor, que es numérico, que se lo calcula como con punto decimal, se transforma a texto con esta función que es str. Y después algo parecido con la masa máxima, que es el límite superior, ¿no? Queremos que todas las masas sean menores a esto. Y con esa forma la línea. Obviamente podemos usar aquí otros atributos, otros parámetros. Y después estoy usando un print para ver cómo es que me lo forma. Y ahí vamos a verlo. Y luego en la URL, que sería ya para acceder a lo que dijimos, en este caso z igual a 2. Fíjense acá. Habíamos usado 135, ¿recuerdan? También es posible usar de forma textual qué valor de z queremos. En este caso z igual a 2. Es como que más intuitivo. Ahora en subhalo, antes habíamos usado en singular, específicamente el que era valor 0, no sé si recuerdan, el primer elemento dijimos, y eso es el índice 0.
Pero ahora vamos a usar en plural subalos y vamos a concatenar. Concatenar es unir dos textos en Python. Entonces vamos a unir el otro texto que es search query, que es lo que hemos formado arriba, que es una petición básicamente. Y bueno, vamos a crear una variable que se llame subalos, y para esta simplemente vamos a usar la función get que hemos creado antes y le vamos a dar esta URL que contiene la petición. Y después vamos a imprimir este valor, este atributo, diríamos, del conjunto, que es count, que significa que nos cuente qué cantidad de elementos hay. Y por último, a ver, acá se hace un ciclo for en una estructura de Python que se llama closures, que es entre corchetes. Es como ejecuta una línea abreviada de código, que es prácticamente el for que tal vez lo han visto, ¿no? Entonces, para todos los valores de i, desde 0 hasta 5, en realidad en un rango hasta 5 se maneja de esa forma, porque queremos ver los 5 primeros, ¿no? The 5 first results. Entonces, esta sería la sintaxis para buscar los 5 primeros elementos de una lista. Entonces acá le ponemos el atributo, en vez de count, que sea results, como primer corchete, que es la primera, diríamos, propiedad del conjunto que hemos llamado subalos. La segunda propiedad que necesitamos es obviamente saber cuál de ellos. Entonces estamos enumerando del 1 al 5 y por eso ponemos acá la letra i. Y como tercera propiedad, esto es anidado, se llama, los índices anidados. Accedemos a la propiedad de id porque queremos imprimir cuáles son esos ids. Entonces, por favor, intenten ahora sí correrlo y me avisan y lo discutimos esto si tienen alguna duda. Y con eso terminaríamos por hoy. No sé qué opinan. También les comento lo que quería que hagamos. Me confirman para que sigamos, porque son 2 diapositivas más que quería mostrarles. Creo que cuando yo veo rojo mi código es porque alguno de ustedes lo ha seleccionado. Generalmente se llama código fuente, ¿no? Sí, yo lo he seleccionado. Perfecto. Generalmente se llama código fuente al conjunto de líneas de sentencias de código. O código fuente. Ahora voy a ver qué valores obtengo para los IDs. Recuerdan, tal vez no nos salga lo mismo esta vez en lo que son los IDs. Esto no pasaría si estuviéramos haciendo correr un archivo dentro de la computadora, ¿no? Si descargamos, que son archivos entre medianos y muy pesados, ¿no? Entre algunos gigas o hasta varios teras, no habría esto. Pero como estamos accediendo a través de internet a sus servidores, es como que la información que ellos almacenan cuando es muy grande es han optimizado la forma en la que acceden. Entonces, como que para que sea más rápida, no siempre van a generar las mismas listas, es por eso. No pasaría si todos tuviéramos el archivo descargado en la computadora.
vayan viendo y me avisan. Controlen qué significa cada una de estas líneas que van saliendo a la derecha, porque es algo que ustedes han creado, ¿no? Entonces tienen que entender exactamente por qué aparece una línea. Por ejemplo, la primera ya les dije que era la fecha que yo suelo poner en mis pruebas, fecha y hora, y un texto, ¿no? En este caso running makefile. Y después hay tres, ¿no? En el archivo ejemplo 2 hay 3 veces que estamos llamando a la función print, y vamos a ir descifrando o recordando qué significa cada una de ellas. Lo que sí tendría que salirnos a los 3 es la cantidad de galaxias. A mí me sale 550. Igual, igual. Perfecto. No se olviden cambiar el main acá, ¿no? En el 02. ¿Cómo te va a ti, Made? Made. Un ratito, no se lo estoy copiando, que me viene mi compu. Dale, dale. Creo que este valor de h, diré de 0,704, que se modifica acá, es el valor de a, de la escala, ¿verdad? Hay esta escala súper importante en cosmología. Scale factor. Z cosmology. Porque tiene que ser 1 cuando z es igual a 0, ¿verdad? Sí. Pero ese valor va a ir disminuyendo porque el universo era más pequeño antes. Entonces me parece que ese 0,704 es el factor de escala que se aplica a todo, ¿verdad? Al espacio-tiempo. Y tendría sentido cuando z es igual a 2, tendríamos que ver cuánto es el valor de a. Ahorita les confirmo. Igual estamos esperando, Made, que nos confirmes para poder continuar. Ya me salió 550. Perfecto. Entonces, vamos a calcular a. 1 entre 1 más 2. No es esto. Pero tal vez es algo parecido. Entonces queda pendiente ver qué significa este valor. Tal vez incluso está acá en la documentación. No lo vi bien. Pero bueno. Les decía que en la presentación está el enlace de qué es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué es este? Acá. En este enlace, si se fijan, está Getting Start Guide. Acá van a ver ejemplos más cortos, diríamos, no tan prácticos, pero muy importantes.
Y después, como a la mitad, están los cookbooks, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, son ejemplos de cómo, diríamos, completar tareas específicas. Entonces, hemos hecho la primera, ¿se acuerdan? Que, bueno, después de usar esta librería, hemos hecho la primera que mostraba la masa y la segunda que nos muestra la cantidad de subhalos en este intervalo de masas. Y bueno, aquí están los IDs también que les ha salido, ¿no? Si se fijan acá, estos tres símbolos de mayor igual, de mayor, es porque están usando la ventana de scripting que se puede usar en Python. Están acá. Como que aquí nosotros podemos escribir un valor, ¿no? Por acá abajo a la derecha y nos va imprimiendo. Es otra opción, pero tal vez no lo vayamos a usar mucho nosotros. Es excelente para hacer pruebas muy específicas, pero lo ideal es que vayamos armando como una librería, ¿no? De nuestros ejemplos y podamos recurrir a ellos cuando necesitemos algo, no volverlo a escribir o guardar en otros formatos. Entonces acá están, si se fijan, hay varias tareas, la 3, 4, 5, hasta la creo que 13. Bueno, diríamos hasta la 11 en Python, y después ya propone hacer algo con el notebook, que les dije que tenía pros y contras en la presentación anterior, que la pueden ver en la carpeta compartida. Y bueno, y en la 13 no hay nada, como que dice si quieren más, pregunten o pongan. Entonces hay ejemplos interesantes, por ejemplo este de las imágenes y otros que podemos ir viendo estos días. Así que, bueno, paso a terminar con 2 slides. Entonces hemos hecho esto, ¿no? Entonces yo diría que trabajemos con Mendeley, porque ahí es como una red social en la cual nosotros podemos hacer comentarios a los artículos. Entonces yo tengo un grupo que se llama Cosmological Simulations, en el cual ustedes van a ver que hay los archivos que yo he descargado. Obviamente, como son archivos algunos con copyright, Mendeley no sube el PDF, pero sí sube el archivo con nombre y autores. Entonces con eso ustedes pueden identificar, y sobre todo con el código DOI lo pueden descargar de Sci-Hub, por ejemplo, y ya tienen el PDF. Y lo bueno de Mendeley es que las notas que ustedes pongan las podemos ver todos los que estemos en el grupo. Entonces, por ejemplo, yo he puesto de este artículo que hace 3 filtros, ¿se acuerdan? Uno por masa del halo, que ya sabemos cómo hacerlo. Acá hace un filtro entre 0,6 y 2 y tiene 2000 galaxias. Después hace un filtro de lo que es Star Formation Rate, ¿no? La proporción de cuántas estrellas se forman. Entonces estas notas que yo añado a un artículo las pueden ver ustedes, ¿no? Y si ustedes modifican esto o añaden más texto, lo podemos ver todos juntos. Y a largo plazo es excelente que usemos Mendeley, porque administra esto de las referencias, ¿no? Para hacer ya el artículo, ya vamos a tener ahí las referencias, y en las notas específicamente vamos a tener datos puntuales o también comentarios que podemos añadir. Y también pueden ustedes ir resaltando, por ejemplo, a medida que leen, si ponen en amarillo o algún comentario, solamente resaltan, les va apareciendo acá de forma muy útil, digamos, todos los archivos que vayan viendo. Entonces yo les propongo eso, ¿no? Que trabajemos con Mendeley. No sé, hay otros programas o alternativas, depende de ustedes. Y acá está el enlace al grupo, y sería que para el fin de semana podamos revisar finalmente la metodología de cada artículo. Está descrito esto de las selecciones que hacen, ¿no? No hay código de Python, ni tampoco mencionan qué comandos han usado de Illustris. Es algo que ya va a cuenta nuestra, pero sí la idea sería replicar, ¿no? Algunos resultados que ellos obtienen en términos de cantidades, y obviamente teniendo ya la lista, eso ya nos podemos reunir el fin de semana y ver cómo hacer gráficos, por ejemplo, ¿no? Porque todos los artículos muestran, bueno, de estas 200 galaxias vamos a mostrar las masas, vamos a mostrar las metalicidades. Entonces todo eso se puede acceder ya fácilmente si es que ya tenemos el conjunto en Python, ¿no? Si ya hemos hecho la selección.
Entonces yo les diría eso, ir viendo de partir de los dos artículos que están ahora en Mendeley, que son estos dos. Este con la estrella no es un general, pero importante de lo que es Illustris. Y eso, ir añadiendo las notas para que todos podamos ver eso. Y también pueden poner un enlace al código fuente en Python que están usando. Así podemos ir viendo, compartir las líneas, ¿no? Las peticiones que vayamos a hacer, que es lo más importante ahora. Generar peticiones. Eso sería todo. ¿Qué opinan? Bien, ya se comprendió todo, pero tal vez algunos detalles voy a preguntar más tarde o Sí, sí. otro día. Dale. Me escriben y lo vamos viendo porque ahora lo complicado va a ser descifrar los artículos, ¿no? Y en paralelo también trabajar con la sintaxis de Python y con las selecciones, las peticiones que vayamos a hacer. Ok. Entonces, ¿estás grabando, no ves, esta presentación? Sí. ¿La vas a subir? Lo subo.